porque el régimen cubano, cuando entran 40 centavos dólar y como vive al día en su supervivencia, sencillamente los usa para lo que necesite en ese momento. Y usted se queda con un número en su cuenta, pero su dinero desapareció. Hoy yo lo único que quiero hacer es compartir con ustedes un reporte de la prensa cubana o la forma en la que la prensa cubana anunció eso que llamaron desmantelamiento de una red de tráfico internacional de divisas. Cuba implementa estrategias para la gradual estabilización macroeconómica del país. La proyección constituye objetivos de prioridad en el programa de gobierno diseñado para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. En ese contexto, la nación enfrenta un conjunto de entramados delictivos de operaciones financieras ilegales, entre ellas el tráfico y la retención de divisas en Cuba y Estados Unidos. Es un entramado delictivo. Especialistas del Ministerio del Interior en información preliminar califican al caso como un delito vinculado al mercado ilegal de divisas y a sus flujos financieros. El fenómeno afecta directamente a la política monetaria, fiscal y de precios en el país. La estructura funciona desde Miami, en la Florida, con bases operacionales en Cuba. El esquema de actuación articulado con la guerra económica que impone el gobierno estadounidense a la mayor de las Antillas. Se trata precisamente de esquemas organizados, financiados por personas radicadas precisamente en Estados Unidos para que tengan su desarrollo en Cuba al margen de toda la legislación, al margen de todas nuestras instituciones financieras, nuestro control estatal. Y es que ahora de pronto van o están calificando lo que a todas luces ha sido siempre una red de remesas como una red financiada y articulada desde los Estados Unidos como parte de la guerra económica. Y aquí hay dos cosas fundamentales, porque si para ellos parte de la guerra económica es hacer llegar a Cuba las divisas que ellos mismos dicen necesitar, pues lo que están es completamente desconectados de la realidad. Hoy en Miami, en el sur de la Florida, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde se emiten los dólares, donde circula el dólar que el régimen cubano ha dicho por activa y por pasiva que necesita captar desde hace muchísimo tiempo, se han establecido canales de remesa que son canales diseñados para intentar saltar las propias instituciones bancarias del régimen cubano por varias razones. Durante muchísimo tiempo fue el régimen cubano el que estableció un gravamen del 10% a todos los dólares que entraban a Cuba a través de sus arcas. Durante muchísimo tiempo fue el régimen cubano el que profundizó lo que ahora mismo ha convertido en una norma a partir de congelar las cuentas en divisa de las empresas extranjeras, que no es otra cosa que el corralito financiero. Hay gente que lleva meses, años esperando que el régimen cubano les pueda devolver o dar su propio efectivo. Gente que confió en la credibilidad del sistema bancario cubano, puso sus dólares en los bancos cubanos y no ha podido recuperarlos. Esa es una situación que ha creado el régimen cubano y que necesita el régimen cubano. Y la necesita porque el régimen cubano es quien ha generado dos cosas fundamentales de las que se habla muchísimo y que han cambiado la lógica de la remesa. Una no que ha cambiado la lógica de la remesa, pero sí ha profundizado la dolarización y la necesidad que tiene la gente de recibir el dinero en efectivo. Dinero en efectivo que ya no puede recibir ni tan siquiera por la Western Union a partir de que esos servicios se cancelaron. Y que por tanto la gente necesita recibirlo en la mano porque necesita comprar las cosas, las pocas cosas que hay en las tiendas que ha puesto el mismo régimen cubano en dólares. Pero por otra parte, es el mismo régimen cubano el que ha generado
mecanismos que han propiciado una transformación del sistema de remesas. Y me refiero a las tiendas que ellos llaman de exportación en frontera, que no son otras que las licencias que han recibido empresarios, muchos de ellos cubanos americanos radicados en el sur de la Florida, para abrir mercados online con productos de producción nacional o almacenados en Cuba que se distribuyen en Cuba, pero cuyo dinero nunca pasa por las arcas del régimen cubano. Cuando usted paga en Supermarket 23 un combo para su familia, la cuenta a la que va a parar ese dinero no es una cuenta que controle el sistema bancario cubano. Es una cuenta que a todas luces está fuera de Cuba, porque es una cuenta que es la que le permite a ese empresario reaprovisionarse. Porque esos son mecanismos que para que el suministro continúe de forma constante necesitan tener capacidad y liquidez. Y esa liquidez, todo el mundo sabe que no se alcanza una vez que usted ponga su dinero de verdad en los bancos cubanos. ¿Por qué? Porque el régimen cubano, cuando entran 40 centavos dólar y como vive al día en su supervivencia, sencillamente los usa para lo que necesite en ese momento. Y usted se queda con un número en su cuenta, pero su dinero desapareció. Y por tanto, cuando el régimen cubano legitimó eso que llaman exportación en fronteras, que cambió la dinámica de remesas en Cuba, porque ya la gente que antes mandaba $200, ahora esos $200 prefiere convertirlo en un combo de comida en Supermarket 23, o si vive en Miami, prefiere enviarlo a través de una agencia de envío. Y ese cambio no es producto de la guerra económica de los Estados Unidos. Ese cambio es producto sencillamente de la transformación que ha propiciado el propio régimen cubano y que ha empoderado un grupo de gente y ha generado una estructura, un mecanismo económico que no pueden controlar, pero que necesitan en tanto son incapaces de proveer a la gente de artículos de primera necesidad. El secuestro de remesas en moneda libremente convertibles que ciudadanos en Estados Unidos envían a sus familias o amistades en Cuba. En territorio estadounidense, la figura ilícita llamada financista dispone de unas 30 cuentas bancarias para mover el dinero y efectuar el pago a proveedores de productos con destino a Cuba. Lejos de entrar al territorio nacional por las vías establecidas, por los mecanismos establecidos oficialmente para ello, como los tienen todos los países del mundo. En este caso, se retienen en los propios Estados Unidos por estas y otras personas dedicadas a actividades similares. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues precisamente para establecer negocios entonces con personas radicadas en el territorio nacional, entiéndase los titulares de forma de gestión no estatales que por su propia naturaleza, ¿no?, empresarial, demandan precisamente la disponibilidad de divisas para poder financiar sus propias importaciones. Nótese cómo ese señor, teniente coronel del Ministerio del Interior, ha calificado como delictiva una forma de expresión de la economía cubana. Nótese cómo ha dicho que es delictivo que personas en los Estados Unidos se conviertan en suministradores de MIPYME que necesitan divisas para poder importar sus productos y califican eso como un secuestro de divisas. Califican el hecho de que las divisas nunca entren a Cuba y se mantengan fuera de territorio cubano como un secuestro de divisas, porque sencillamente lo que están buscando es ser ellos los secuestradores de esas divisas. Y eso es un mensaje que es fundamental, no solo para quienes ellos califican como ilegales o ilícitos financistas fuera de Cuba. Eso es un mensaje también para las MIPYMES cubanas, para los empresarios privados cubanos, para que entiendan que aunque usted crea que el reconocimiento institucional le da alguna garantía, después de ver un material como este, usted que es una MIPYME importadora, usted que tiene un bodegón en la esquina de su casa, lo que están diciendo en televisión nacional es que usted forma parte de una trama delictiva en la que se secuestran divisas del país. Lo que se está diciendo ahí es que mínimamente usted, para no decir que es autor, porque para mí es autor por cooperación necesaria, porque sin usted no se puede mantener esa cadena de suministro, usted es cómplice
de una cadena de suministro, aunque ha estado reconocido legalmente por ese mismo régimen. Estos productos comunicativos de propaganda que se utilizan para amedrentar a la gente, más que esclarecer, lo que hacen es desnudarlos y ponerlos claramente en el lugar al que están. Es un teniente coronel del Ministerio del Interior que está reconociendo que la forma en la que subsisten muchísimas MIPYMES cubanas es ilegal. Eso no lo pueden perder de vista. Y si es ilegal hoy, aunque lo toleren, si ellos interpretan que eso es ilegal hoy, aunque lo toleren, mañana va a seguir siendo ilegal y lo que puede cambiar es la tolerancia. Y si hoy es Humberto al que cogieron, y después les voy a explicar quién es Humberto, si hoy es Humberto que cogieron, mañana puede ser Juan Pérez, que tenga un bodegón ahí y que trabajaba con el dinero de Humberto. Identifica como figura principal del engendro ilícito dirigido desde Estados Unidos a Humberto Julio Mora Caballero, ciudadano de origen cubano, propietario de una compañía radicada en la Florida. Bajo la concepción de supuestos financistas, amigos, entonces, bueno, aparecen como los salvadores. Ellos asumen los pagos en el exterior de las importaciones, o sea, los pagos a los proveedores extranjeros, y envían entonces las mercancías que se necesitan, que se demandan por esta forma de gestión no estatal. Pero vienen las condicionantes. ¿Cuál es la tasa de conversión que entonces te impone ese financista como Humberto? Bueno, la tasa que tiene el toque vigente en ese momento, no la tasa que tiene el sistema bancario cubano, es la tasa del toque la que manda en ese momento. Eso conlleva a que una vez que ese empresario cubano recibe sus mercancías, bueno, pues tiene que hacer su conversión también a la hora de realizar las ventas en el territorio nacional. O sea, su operatoria comercial la tiene que hacer sobre la base de esa propia tasa de conversión. Esa idea, que es completamente manipulada, hoy busca pasarle un manto, justificar la tolerancia a las MIPYMES después que las califican como actores o cómplices de una trama ilegal. Lo que está diciendo esa persona, lo que está intentando transmitir esa persona, es que hoy las MIPYMES no cogen los dólares en Cuba utilizando la tasa representativa del mercado informal de divisas que publica el toque, porque es la única forma que tienen de readquirirlos en el mercado informal cubano. Porque nótese, Humberto podrá ser muy financista en los Estados Unidos, pero la única forma que tiene de terminarse el círculo, ese ciclo, es si las personas que pagan esos productos en divisa, que los compran y los adquieren y los venden en Cuba en moneda nacional, vuelven a comprar divisas. ¿Y dónde vuelven a comprar esas divisas? No con Humberto, porque Humberto en Miami no le sirven los pesos cubanos en los que obligatoriamente tienen que vender las MIPYMES. Humberto le sirven los dólares y quienes tienen que adquirir esos dólares son los MIPYMEros. Y son los MIPYMEros los que esa persona está diciendo que hoy están vendiendo sus productos utilizando la tasa de cambio representativa del mercado informal de divisas porque alguien fuera de Cuba se lo dice, porque Humberto se lo dice. Y eso es una mentira. Y eso es negar el funcionamiento real del mercado. Y hoy están diciendo esa mentira en televisión nacional porque les conviene culpar a Humberto, les conviene culpar a un actor que está más cercano a los Estados Unidos, que está fuera de Cuba, que no culpar a actores económicos que hoy son un mal necesario porque no pueden sustituir. Pero yo hago dos llamados de atención con este pequeño fragmento. El primero es para los Humbertos que se creen que el régimen cubano es una divina flor, que mientras no te metas con ellos, mientras no los vences, mientras no digas absolutamente nada, no va a suceder nada y vas a tener garantizada tu operación económica. Eso es muy relativo. En un régimen como el cubano, la obediencia absoluta no es garantía absoluta, porque en un régimen como el cubano, solamente un grupo muy cerrado de personas son intocables. Han habido muchos antes que Humberto, que han pensado, o sencilla y llanamente, tengo que decirlo también, han corrido el riesgo, porque es
ante tanto riesgo, se lucra muy rápidamente con un régimen como el cubano, donde no hay controles, donde no hay auditoría, donde se pueden hacer muchísimas cosas y se puede convertir muy rápidamente en dinero. Pero esa gente tiene que pensar que lo está haciendo sobre la base de muchísimo riesgo. Y Humberto es la expresión de eso. Pero no solo Humberto. Aquí insisto, hay un mensaje para los actores privados, sobre todo para los actores privados importadores hoy. Hoy les están tirando la toalla porque dicen que ustedes están siendo condicionados por un actor externo, por un Humberto. Mañana eso puede cambiar así, porque ya está reconocido por parte del régimen cubano que ustedes son parte de una trama que consideran ilegal y que los priva de los dólares que necesitan para mantener otras cosas. El hecho de que sean un mal necesario tolerado hoy, después de una frase como esa, no necesariamente indica que lo serán siempre. Hay forma de que puedan bajar. Lógicamente, eso va llevando una dinámica de inflación, de manipulación interminable que termina afectando precisamente el bolsillo del cubano. Humberto Julio tenía como base principal de operaciones en Cuba a la ciudad de Camagüey. Se actuó en dos momentos, o sea, se operó contra dos cadenas delictivas, una primera operación en julio y otra ahora en octubre. Y funcionaban de manera muy similar. Estamos hablando de una persona que se dedica a venir desde Camagüey a efectuar la recogida de los dineros en la capital y, por supuesto, otras provincias que también tienen implicación en este sentido. ¿A quiénes? A esta forma de gestión no estatal. En medios de transporte también concertados por Humberto. O sea, todo es organizado y dirigido por Humberto. Y viene este conductor con sus tripulantes, acompañantes, en definitiva, a efectuar la recogida de estos dineros. Estamos hablando de volúmenes de dinero. Se recoge el dinero en La Habana, se transporta para Camagüey. En Camagüey se distribuye en una red delictiva dedicada precisamente a la repartición de estas remesas, que es al final, ¿no?, el objetivo de empleo fundamental de estos dineros, porque lógicamente sabemos que un flujo también puede perfectamente extraerse del territorio nacional. Y así es como de alguna manera va funcionando la cadena delictiva. Este proceder priva a la economía nacional de divisas necesarias para asegurar importaciones de recursos básicos al país. Es una divisa que no es fresca. La divisa fresca se quedó en Estados Unidos. Lo que está utilizándose como método de distribución o como moneda para la distribución de esta remesa no es más que la moneda que está circulando en el territorio nacional. Los pocos dólares que sabemos que de alguna manera entran o que se tienen disponibles y la moneda nacional que tanta ausencia se nota, se percibe en el sistema bancario cubano. Esta persona ha dicho que no hay divisa fresca. No, señor mío, lo que usted no tiene es divisa, porque nadie va a poner su divisa aquí. Nadie que necesite reaprovisionarse va a poner su divisa aquí. Por eso es que usted lo que está pudiendo captar básicamente son los 100 pesos que logra la gente ponerle en la mano a su mamá, a su papá, a su hermano y a su prima, para que pueda ir a comprar a la tienda que tú mismo creaste. Porque el resto de los dineros que mueven esos sectores no estatales de la economía, tú les has permitido, porque no hay otra forma de hacerlo y mantener el suministro, que se mantengan fuera de Cuba. Usted no va a poder captar esa divisa porque desde el diseño mismo de ese modelo económico, usted está previendo que esas divisas jamás entren a sus arcas, porque en el momento en punto que entren, se acabó la cadena de suministro. ¿Por qué le tuvieron que dar para atrás al comercio mayorista, al control del comercio mayorista en manos estatales? ¿Por qué le tuvieron que dar para atrás a una medida que prometía ser el reacomodo de las MIPYMES y de los precios de las MIPYMES? Porque sencillamente se dieron cuenta de dos cosas: que la gente no los iba a utilizar, y dos, que se les iba a caer la estructura económica que hoy mantiene que la gente pueda tener un poco de arroz en la esquina y un poco de frijol en la esquina, porque ustedes son incapaces de hacerlo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no hay divisa fresca? Claro que no hay divisa fresca. No puede haber divisa fresca porque tú eres incapaz de producirla. Porque la divisa fresca que tú producías, la producías años anteriores a partir del turismo que ya hoy tampoco te llega.
porque ni tan siquiera puedes hablar de níquel u otras industrias. En Cuba ya no queda ni zafra, ni níquel, ni cobalto, porque además hay que empezar a pensar también que estás utilizando tu níquel y tu cobalto como pago en especie. Eso es lo otro que hay que empezar a discutir aquí. Ya tú ni tan siquiera estás generando divisas con la exportación de materias primas. Ya tú ni tan siquiera estás siendo extractivista. Tú llegaste al medioevo, brother. Tú estás en el medioevo. Tú estás cogiendo el níquel y el cobalto para pagarle a los chinos, a los canadienses, sabrá Dios quién te financiaron los parques solares. Eso tú mismo lo dijiste. Tú estás cogiendo el cobalto de Moa, que estás sacando de Moa, para pagarle a la Cherry la bola de dólares que le deben. Yo de verdad que no entiendo de qué me está hablando esta gente. ¿Qué divisa? Y segundo, dice que producto de ese tráfico de moneda nacional es que no hay efectivo en la calle. Esta gente no se dan cuenta que la bancarización son tan anormales y creen que la gente es anormal. Y no se dan cuenta que la bancarización la impulsaron ustedes. Y parte de la bancarización es recoger el circulante para intentar disminuir la inflación. Llevan 2 años con el tema de la puta bancarización esa. Y en el programa económico este que han anunciado, el que tú estás hablando para corregir distorsiones, ese programa económico dice que lo que hay que hacer es profundizar la bancarización y eliminar la circulación de efectivo. ¿Cómo tú vas a decir que el mercado informal de divisas es el que está acabando con el circulante de la calle? Pero mi hermano, hay que tener 2 dedos de frente, gente buena. Hay que mirar esto como es. No puede ser que un esbirro, porque estamos en presencia de un esbirro, ese tipo primero vivan aquí. Para llegar a teniente coronel en el Ministerio del Interior hay que estar dispuesto a muchísimas cosas, mucho más si usted trabaja en los órganos de instrucción. Y si usted trabaja en los órganos de instrucción de la seguridad del Estado, peor todavía. Y segundo, si usted es teniente coronel del Ministerio del Interior y está dispuesto, como han hecho varios oficiales de la seguridad del Estado en los últimos tiempos, en poner su cara en televisión nacional, es porque usted está dispuesto a cualquier cosa. Y estamos hablando que un tipo ha venido a mentirle descaradamente al país y a decirle al país que la economía que el régimen cubano desde el 2021 estableció es una economía ilegal en toda regla. Ilegal en toda regla. Pero además, lo otro que tenemos que pensar es que lo que acaban de hacer con este Humbertico de Miami, es un ejemplo minúsculo. No nos creamos que porque te están poniendo 2 hojas negras, porque te están hablando de gente que trafica efectivo, estamos hablando de una red que movía la paqueta de dinero de la economía cubana. No, señor, no estamos hablando de eso. Lo que pasa es que está tan devaluado el peso cubano que para mover $250,000 hacen falta 6 bancos. Seguimos escuchando y ahora les explico qué estoy diciendo. Hay limitaciones también de liquidez en el banco, en los cajeros automáticos. Estos fenómenos que nosotros nos encontramos, bueno, obedecen en parte a estas mismas dinámicas de este tipo. La investigación preliminar del caso expone cómo el efecto financiero de estos esquemas afecta a actores económicos, provoca en ellos incertidumbre, a la vez que genera distorsiones y déficit de moneda nacional en los sistemas bancarios de Cuba. El pago de esta forma de gestión no estatal a estos financistas como Humberto, bueno, tiene que ser necesariamente entonces en el efectivo que acopian, que recaudan de su operatoria comercial. ¿Quién te dice? Pero gente, usted está escuchando lo que está diciendo este hombre. Este hombre está diciendo que a Humberto en Miami le pagan con el efectivo que recogen las MIPYME en Cuba en moneda nacional. Gente buena, llegan a unos niveles de abstracción que es una cosa que ya no. Yo de verdad me disculpa, yo de verdad pierdo los pines aquí, Angelito me lo estaba recordando ahora, pero es que llega un punto, a mí esto me lo mandaron el fin de semana, porque además hay gente que yo considero medianamente inteligente, informada, que viene, se sienta delante del noticiero, delante de un bodrio como este y me dice, mira la última, ahora sí, que como mismo me mandaron el de un vertículo el otro día en Tokio, yo decía, no puede ser que a mí, una persona como esta, me esté diciendo que esto tiene la más mínima lógica, la más mínima posibilidad de ser respetado. No hay forma humana. Ahora resulta que en los cajeros cubanos no hay dólares, pesos cubanos, porque el mercado informal de divisas se los ha tragado todo, porque un vertico de Miami está recogiendo dólares aquí en Hialeah. Eso es lo que está diciendo otra vez, peso cubano aquí en Hialeah. Eso es lo que ha dicho ese señor. Gente buena. Está bueno ya.
Los flujos financieros operados en este entramado ilícito superan los 1.000 millones de pesos cubanos y alrededor de $250 millones estadounidenses. Estamos hablando, fíjense, la trama que acaba de desentrañar el régimen cubano y que ha acabado con el efectivo de los bancos en Cuba y que ha afectado a la economía, es una trama de 1.000 millones de pesos cubanos, pero $250 millones. Eso es lo que han desmantelado, o ese es el monto de la trama delictiva, de la super trama delictiva que ha desmantelado el régimen cubano y que está utilizando como un ejemplo de afectación a la economía. Miren, gente buena, puede que para los cubanos, para un cubano que viva hoy en el Vedado, le parezca $250 millones individualmente muchísimo dinero. Pero en materia de macroeconomía, incluso en materia de economía media que implique pequeñas, medianas empresas, $250 millones no es dinero. No es dinero. Un contenedor de mercaderías básicas puede estar en el orden de los $30 millones. Depende del tipo de mercancía que sea. Supongamos que sea harina, cerveza. Yo no creo, no tengo una cifra absoluta, pero no creo que los costos de poner un contenedor de harina, de cerveza desde Panamá en Cuba bajen de los $30 millones. Y aquí estamos hablando de que $250 millones son 10 contenedores de harina. Y si la economía cubana hoy se está viendo afectada en su circulación de efectivo por una trama delictiva de $250,000, yo no sabría qué decir. Y si eso es verdad, es la demostración más clara de las condiciones en las que se encuentra la economía cubana. No hay de otra. Eso da una idea. Estamos hablando de una sola estructura o esquema delictivo y fíjense el dinero que se está moviendo en torno a esta actividad. Eso da una idea de los volúmenes y la distorsión, por así decirlo, o la manera en que incide en la distorsión de la economía el funcionamiento de estructuras delictivas de esta naturaleza. Expertos definen al tráfico de divisas como un negocio que obtiene ganancias millonarias a costa del pueblo y la economía cubana, hechos que constituyen delito en Cuba y en legislaciones internacionales. Cada una de estas operaciones informadas oportunamente por el Ministerio Cubano del Interior, autoridades de Estados Unidos. Se le ha trasladado información a las autoridades norteamericanas en torno a este esquema delictivo y no hemos recibido lamentablemente respuesta, como tantos otros casos que se sabe que han acontecido en el tiempo y que lamentablemente hay una inacción por parte del gobierno de Estados Unidos. No nos sorprende entonces que en este caso también tengamos esa ausencia. Conductas como esas tributan directamente y de forma muy positiva al cumplimiento de los lineamientos de su propia política de asfixia, de guerra económica, por contar de derrocar a cualquier precio a la revolución cubana. Entonces para ellos eso no es un problema, al contrario, eso explica muchas cosas. El secuestro de remesas y sus montos en divisa tiene un efecto social a nivel de país. Al final nos limita de que nuestro país las adquiera precisamente para poder solventar el financiamiento de nuestros programas sociales, de nuestros objetivos de desarrollo económico. Al final trunca el normal desarrollo de ese proceso. Mal llamados financistas como Humberto, al final, ¿a quién también están obedeciendo? ¿A qué intereses están obedeciendo? Y fíjense si es así, que la tasa que imponen como condicionante para esas negociaciones con el sector privado cubano es precisamente la tasa de cambio que está vigente por el toque. Desde la gestión gubernamental están en marcha medidas enfocadas en la estabilidad financiera del sistema bancario cubano. O sea, desde que estamos analizando hoy con fuerza ese programa de gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía, que estamos viendo un grupo de medidas a implementar en el futuro próximo, que algunas atacan directamente esas causas y condiciones que hoy favorecen el desarrollo o la proliferación de manifestaciones delictivas de este tipo, nos damos cuenta de que sí, que requiere y lo tiene una mirada desde el punto de vista de gobierno, una mirada institucional y el razonamiento y el esfuerzo conjunto de todos los que de alguna manera incidimos
en ese enfrentamiento. Fuentes del Ministerio del Interior dejan claro que el enfrentamiento no es para arremeter contra las MIPYMES. Estas, como argumentan expertos del órgano del MININ, son necesarias para el país. De lo que se trata, enfatizan, es de cortar flujos ilegales que afectan a la economía cubana. De nuevo, otro mensaje subliminal para las MIPYMES. Llevo todo, básicamente lo que Bernardo le está diciendo a las MIPYMES. Yo llevo todo este programa diciéndoles que lo que ustedes están haciendo, la forma en la que sobreviven, es ilegal. Pero la cosa no es contra ustedes ahora. La cosa no es contra ustedes porque ustedes son un mal necesario. La cosa es contra los flujos ilegales. Y la pregunta que yo le haría a Bernardo es, ¿cuáles son los flujos legales que tienen hoy las MIPYMES para reabastecerse y mantener un flujo de caja que les permita mantener el suministro en sus operaciones? Hoy no existe en Cuba, un mecanismo legal que pueda ser utilizado por las MIPYMES para reaprovisionarse de las divisas que necesitan, por dos razones fundamentales. Porque la mayoría de los actores privados cubanos o de los actores no estatales cubanos no forman parte o no reciben o no participan de eso que el régimen cubano y la economía planificada llama Sistema Central de Asignación de Divisas, que es la capacidad que tiene el Ministerio de Economía y Planificación cubano de decir, tengo estos $4, le voy a dar 2 pesos a los tabacaleros, 3 pesos al de transporte y 1 al de telecomunicaciones. Los actores privados no forman parte del sistema central de asignación de divisas. Y lo segundo es que tampoco existe un mecanismo legal, no existe un mercado cambiario oficial, porque el mercado cambiario oficial tiene dos distorsiones fundamentales. Una, la tasa oficial de 1 por 120, que más ridícula no puede ser, y dos, porque ni tan siquiera a 1 por 120 hay dólares que comprar. Supongamos que la tasa no fuera ridícula, pero la única forma de que la tasa oficial no sea ridícula es que usted pueda llegar al banco y pueda llegar a Cadeca y pueda comprar todos los dólares que quiera a esa tasa. Y eso hoy es imposible en Cuba. Por tanto, las MIPYMES no tienen forma legal de establecer un suministro de divisas que les permita continuar con su flujo productivo. No existe. Por tanto, mientras más advertencia usted diga, Bernardo, lo único que le está diciendo a las MIPYMES es, yo creo que todo esto es ilegal y yo creo que todo esto está mal, pero por ahora el culpable podrá ser Humbertico. Pero eso tiene un problema adicional. Y es que acabando con los Humberticos y calificando ese sistema de reaprovisionamiento de las MIPYMES como ilegal, están acabando con las MIPYMEs. Porque en Cuba el principio de derecho está invertido. En Cuba es ilegal todo lo que no esté legalmente permitido. En el mundo entero funciona diferente. En el mundo es legal todo lo que no esté prohibido. En Cuba funciona de forma diferente, los regímenes totalitarios de forma diferente. En Cuba, si esto no está permitido, papi, entiéndelo como prohibido. Y en Cuba se ha permitido durante muchísimo tiempo, a pesar de ser ilegal, a pesar de ser reconocido incluso por el primer ministro, por el presidente, que las MIPYMES necesitan el mercado cambiario ilegal de divisas para reaprovisionarse, pues eso lo han tolerado. Aquí te están diciendo a las claras que hemos empezado a no tolerar algunas cosas. Hemos empezado a no tolerar la fuente de los dineros o el administrador de los dineros o el mantenimiento de esos dineros fuera de Cuba. Eso tiene otra lectura. Esto puede resultar un bluff, puede resultar sencillamente un escarmiento y perfectamente Humberto puede ser el chivo expiatorio que necesita el régimen cubano, en tanto su importancia es minúscula, para continuar tolerando algo que creen y saben que es ilegal, pero que necesitan corromper desde el punto de vista comunicativo para que la gente se aterre más con el mercado informal y a lo mejor poder intentar impulsar un mercado cambiario oficial. Un mercado cambiario oficial que puede resultar efectivo en un muy corto plazo, porque en las condiciones que está la economía cubana hoy, ni tan siquiera un mercado cambiario permanente va a poder ser mantenido, porque forma parte del diseño. No hay forma. Eso es el mismo cuento
de Gil cuando empezaron las tiendas en moneda libremente convertible. Yo no sé si ustedes lo recordarán y la memoria social no puede ser corta. Gil, cuando empezaron con las tiendas en moneda libremente convertible, Gil y quienes la acompañaron, porque a lo mejor yo digo Gil ahora y la gente me dice, no, pero Gil era un espía y lo que él dijo, no. Gil, Salvador Valdés Mesa, que lo acompañó en esa mesa redonda, dijeron que las primeras tiendas en moneda libremente convertible eran tiendas, uno, de productos de alta gama y que iban a utilizar las divisas que captaran para reaprovisionarse y mantener el suministro, y dos, para reinvertir en la industria cubana que les iba a servir de suministradora. Esa fue la versión oficial de hace unos años del régimen cubano. Conclusión: ni las tiendas de MLC han podido reaprovisionarse y se reconvirtieron en tiendas completamente en dólares, ni la industria cubana ha podido recibir los dólares captados por esas tiendas, porque el régimen cubano tiene escasísimas fuentes de divisa y necesita seguir manteniendo, al menos en niveles muy básicos, servicios generales y servicios de otro tipo. ¿De dónde saca los dólares que necesita para hacerlo? De donde primero los coja. Y eso es lo mismo que va a pasar con el mercado cambiario formal. El noticiero nacional de la televisión cubana ha reconocido que el sector no estatal de la economía forma parte y opera en una estructura delictiva internacional de tráfico de divisas. La pregunta que usted tiene que hacerse después de esa conclusión es: ¿por qué un régimen como el cubano, que tiene la obligación de hacer cumplir la ley, permite que un sector creciente y cada vez más determinante de la economía cubana actúe en la ilegalidad? Y la respuesta a eso es sencilla: porque es un régimen que la legalidad no le interesa, que la legalidad la utiliza única y exclusivamente en función de sus beneficios e intereses particulares. Y por tanto, un régimen al que la legalidad no le interesa y que utiliza de forma relativa es un régimen despótico. Es un régimen que no se puede calificar ni siquiera como un Estado de derecho socialista.